Hoy vamos a detener la mirada en nuestros productos nivelatorios para los primeros años de educación superior, que hemos llamado Prepara y Preparatec. Preparatec es un nivelatorio pensado para los primeros años de CFT o institutos profesionales, y Prepara es un nivelatorio que está pensado para los primeros años de universidad. Sin embargo, ambos comparten la filosofía Pixarrón de partir, ¿cierto?, con un diagnóstico inicial que permite detectar cuáles son los vacíos cognitivos que nuestros estudiantes traen. A partir de esta ruta personalizada de aprendizaje o plan individual de trabajo, los estudiantes pueden ir supliendo uno a uno las deficiencias que el sistema detectó para enfrentar, ¿cierto?, de manera exitosa sus carreras profesionales. Hoy día, sumado a la pandemia, tenemos tasas estadísticas importantes o relevantes que señalan lo descendido que los estudiantes están. No podemos, ¿cierto?, trabajar o tener profesionales con este nivel de deficiencia, ¿cierto?, en brechas cognitivas claves de los años escolares, y es por eso que Pixarrón presenta su solución con Prepara y Preparatec para los institutos y también para los primeros años de universidad en las distintas instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre el Prepara y el Preparatec concretamente? Ambos toman los objetivos de aprendizaje o aprendizajes clave de los años escolares, tanto en lenguaje como en matemática. Sin embargo, Preparatec es un poco más básico, pensando en carreras técnicas, técnico-profesionales, y en el caso de Prepara, además de ir hacia atrás, enfrenta o entrega una base para avanzar en los textos o las dinámicas que requieran la universidad propiamente tal. ¿Ya? Por lo tanto, acá, si entramos al sitio de Pixarrón, encontramos nuestro Prepara y nuestro Preparatec, que básicamente, ¿cierto?, los beneficios que trae específicamente es que nivela brechas personalizadas como ninguna plataforma lo hace. Hoy día conocemos muchas plataformas que trabajan, ¿cierto?, a propósito de la pandemia, han surgido varias que trabajan, ¿cierto?, intentan llevar, a aplicar, ¿cierto?, la educación a la tecnología. Sin embargo, lo que nosotros hacemos concretamente es detectar cuáles son las problemáticas específicas y nivelar a estos estudiantes. Las brechas básicas o las competencias básicas no son eximibles. Muchos centros de formación técnica hoy día, o institutos profesionales, universidades, eximen a los estudiantes con un diagnóstico para hacerlos saltarse este nivelatorio. Sin embargo, nos parece eh, fundamental que los estudiantes pasen por un nivelatorio como este, pero con una metodología mucho más ágil como la que nosotros presentamos en plataforma, sin necesidad de pasar por un curso concreto, sino que los estudiantes puedan avanzar a su ritmo y aprobar los contenidos que están trazados para el programa. Vamos a ver entonces cómo funciona este programa de Preparatec y Prepara, concretamente, ¿cierto?, desde las vistas de los distintos roles. Es importante señalar que nuestro sistema trabaja con los tres roles fundamentales, ¿cierto?, de la educación superior: estudiante, profesor y un rol de coordinador o directivo que permite llevar este proyecto a escala global. Vamos a ver entonces rápidamente el estudiante se enfrenta a un diagnóstico inicial que permite detectar cuáles son sus vacíos cognitivos, y a partir de este resultado el sistema genera a través de un algoritmo interno una ruta o un plan individual personalizado de trabajo. Esta ruta se estructura desde el tema más crítico hasta el menos crítico que el estudiante tiene que pasar, y a diferencia de otros diagnósticos, entrega automáticamente los remediales en un módulo Pixarrón que contempla los tres momentos de una clase: el aprendo mirando, que es la entrega de contenido, el modelamiento de la habilidad, con distintos ejercicios, con distintos interactivos, videos tutoriales, lecciones, guías de contenido, ejercicios resueltos que llevan al estudiante a modelar la habilidad o el contenido que apareció descendido en el sistema. Una vez que el estudiante lo trabajó, lo miró y lo repasó, pasamos a la etapa de práctica, donde encontramos múltiples ejercicios interactivos, ¿cierto?, que son aleatorios y que permiten a los estudiantes practicar las veces que sea necesario y de acuerdo a su propio ritmo. Hay estudiantes muy rápidos que en el primer ejercicio ya detectaron cómo es la habilidad y pueden pasar rápidamente a evaluarse, y hay estudiantes que requieren, ¿cierto?, nuevas prácticas y nuevos ejercicios para poder practicar. El sistema dota de todo de esta batería de ejercicios y alivia, ¿cierto?, o genera la posibilidad de que los profesores hagan gestión y no hagan concretamente, ¿cierto?, material, o se vuelvan esclavos de generar material. Veamos algunos ejercicios, ¿cierto?, algunos interactivos particulares de nuestro sistema. Aquí encontramos, por ejemplo, videos
de cómo recoger información en textos, aquí Hola, concretamente, hoy ¿cierto? veremos cómo hacer una lectura literal de un texto. La lectura literal consiste en obtener información del texto, básica del texto, aquella que está a la vista y Todos los recursos realizados en Pixarron están hechos por un equipo editorial que ha trabajado por 12 años, expertos en aula, en educación superior, en calibración de material editorial, ¿cierto? Y lo que concretamente permite es que el estudiante no salga de nuestro soporte a buscar la información, sino que encuentre todo lo necesario en nuestro material, en nuestros ejercicios, en nuestros, perdón, interactivos de contenido. Aquí se calibra, encontramos lecciones para leer, encontramos videos, tutoriales, ¿cierto? Y todo lo que esté asociado concretamente a la habilidad que se está trabajando. Con ejercicios resueltos, con ejemplos concretos y todo hecho por diseñadores propios. Todo el material que se encuentra en Pixarron es inédito y es creado por profesionales a cargo de cada una de las asignaturas. Una vez que el estudiante, ¿cierto?, ya revisó los Aprendo Mirando y está tranquilo, va a la etapa de práctica. Y aquí encontramos tanto ejercicios interactivos como respuestas cerradas de cualquier tipo asociadas a la habilidad que se quiere trabajar. Aquí encontramos, por ejemplo, la habilidad en noticias, encontramos noticias diseñadas por nuestro equipo, preguntas concretas donde yo voy respondiendo, ¿cierto?, a partir de la habilidad que me están preguntando. Y lo importante es que cada escenario que se presenta es distinto al otro. Mi compañero y yo no vamos a tener las mismas preguntas, pero sí el mismo peso taxonómico y el mismo indicador de logro por detrás para asegurar, ¿cierto?, la misma igualdad en términos de los escenarios de práctica. O sea que yo respondo y automáticamente, ¿cierto?, yo termino el intento y aparece el feedback de inmediato. Me entero cómo me fue, cuáles son mis deficiencias y de conocerlas, ¿verdad?, puedo volver a la etapa de practico en este proceso de ensayo y error muy propio de las metodologías activas. So, una vez que ya trabajé, ejercité, que me siento seguro, puedo ir a la instancia de evaluación, que es la que va a determinar en qué porcentaje yo haciendo la brecha cognitiva, ¿cierto?, que detectó el sistema al inicio. Automáticamente, una vez rendida la evaluación, el sistema, ¿cierto?, traza el porcentaje de logro que yo obtuve. Voy a volver a entrar acá y rendir la evaluación para que lo veamos en vivo. Entonces voy a entrar a mi evaluación y voy a generar un intento. Y a diferencia de otros soportes, la evaluación no es cerrada, es una evaluación con una mirada formativa, por lo que el estudiante, si bien tiene tiempo, intentos determinados, tiene más de una oportunidad para poder trabajar. ¿Ya? Aquí estamos trabajando en textos discontinuos, encontramos un mail, ¿cierto? Y acá tenemos las preguntas para responder. Voy a responder algunas al azar y algunas con cierta... Aquí. Envío todo y terminar. Y automáticamente el sistema va a mostrar el resultado. Obtuve 50% de logro en este ejercicio, yo voy a ver los resultados, ¿cierto?, automáticamente, y al volver al curso, ¿cierto?, y a mi ruta de aprendizaje, automáticamente va a aparecer el resultado que obtuve. Aquí tenemos entonces el 31 lectura entre líneas, y ya sé que ese es el porcentaje que obtuve. Puedo volver sobre mis deficiencias e intentarle una segunda o una tercera oportunidad hasta obtener sobre el 80% de logro. El objetivo que yo tengo como estudiante es sacar de esta ruta todos los temas sobre el 80%. Además de presentar este trabajo individual y personalizado, ¿cierto?, con una metodología ágil, nosotros además incluimos dentro de nuestra suite la comunidad Pixarron, que permite generar instancias de aprendizaje colaborativo entre compañeros, un muro para trabajar en continuidad académica con mi profesor, dudas que puedan surgir asociadas a la práctica, complementar los módulos de Pixarron con otro material, hacer charlas, talleres, todo lo que esté considerado como parte del proceso de formación de los estudiantes. Aquí vemos un compañero que está invitando a otro a trabajar en un foro, sin miedo, ¿cierto?, sin temor que los estudiantes se copien, porque con nuestra lectoría podemos asegurar que no hay memorización y que tampoco hay plagio. Por lo tanto, ¿cierto?, esa es una de las bondades del sistema que deja muy tranquilo a los profesores. Y por otro lado también a la institución, no solo por la posibilidad de la aleatoriedad, sino que también porque el sistema está calibrado de tal manera que no va a recaer en la expertise de un profesor, sino que es algo homogéneo que se le entrega a todos los estudiantes. Dentro de los grupos, ¿cierto?, se pueden generar ciertas dinámicas,
como por ejemplo hacer videollamadas sincrónicas para juntarme, para trabajar con mis compañeros, o bien para los módulos que el profesor haga de retroalimentación efectiva. Una metodología muy exitosa que funciona en las instituciones de educación superior es que esto vaya guiado, ¿cierto?, con algún profesor, que vaya generando las retroalimentaciones que los estudiantes requieran y que pueda ir generando los avances y siguiéndolos en línea, ¿cierto?, a partir del rol del profesor. Veamos entonces cómo es el rol del profesor en nuestra suite Pixarron para nuestros productos de nivelación universitaria. Concretamente lo que buscamos es que el profesor sea un actor de gestión, que pueda llevar a un gran número de estudiantes y conocer en tiempo real cuáles son sus deficiencias, sus problemáticas y sus aciertos para ir guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivelatorio tan clave para los primeros años de educación superior. ¿Qué es lo que conoce el profesor? Lo primero, datos estadísticos. Yo conozco, ¿cierto?, en tiempo real cuál fue el resultado del diagnóstico y cómo avanzan en su nivelación. Y además conozco horas de uso para evidenciar los distintos ritmos de aprendizaje. Hay estudiantes que requieren el doble de horas de trabajo, sin embargo están llegando a los mismos resultados que sus compañeros. Dentro de las estadísticas grupales comienza el trabajo asincrónico del profesor. Si yo voy dejando temas en estudio asignados semanalmente, o 2 o 3, puedo concretamente, ¿cierto?, en mi siguiente clase o módulo sincrónico saber a un clic qué estudiantes no ingresaron la última semana y generar una notificación en la comunidad para que se enteren o para que recuerden que este módulo tiene que estar resuelto para la siguiente clase. De esta manera yo puedo guiar el proceso sin necesidad de conectarme con ellos y saber en línea y en tiempo real quiénes están trabajando realmente. Respecto al diagnóstico, conozco quiénes ya rindieron esta evaluación, quiénes no, y automáticamente se distribuye información por cuartiles para tomar las primeras decisiones estratégicas o conocer o tener un balance de cómo están mis estudiantes trabajando en este nivelatorio. Tiempo general del grupo y también cierta estadística de cómo van avanzando. Y si yo hago clic en resultados, puedo conocer todo el proceso que los estudiantes viven en la plataforma. Si quiero detenerme en un indicador específico y saber cómo les fue al grupo completo, hago clic y conozco, ¿cierto?, cómo les fue en este indicador. Y respecto a la nivelación, si yo hago clic en uno de los temas, conozco también en tiempo real los resultados que han tenido los estudiantes en estos temas y los que eximieron desde el diagnóstico. Y si yo quisiera ocupar o retroalimentar o trabajar con el material para las retroalimentaciones de Pixarron, voy al tema, busco la información, veo los ejercicios, ¿cierto? Y puedo trabajar en mi planificación interna para trabajar en los módulos sincrónicos con mis estudiantes, o bien presenciales. Acá se distribuyen por eje temático, ¿cierto?, que son los grandes ejes temáticos, en este caso del lenguaje, y también los grandes ejes temáticos en matemática. Pero además puedo ser tan omnisciente como quiera e ingresar a la vista general del grupo, ver todo el proceso de aprobación que llevan, tanto en el diagnóstico como en la nivelación, estadísticas de uso relevante y clics efectivos, pero también, si yo quisiera, puedo tener una mirada micro y exclusiva a uno de los estudiantes. Entonces voy a hacer clic en este estudiante, en BRSGA, que es su sistema de gestión, y yo puedo entrar a la vista del estudiante, conocer cómo le fue en el resultado, ver su ruta de aprendizaje, conocer qué temas tienes pendiente y qué temas ha trabajado, en cuáles te requiere más dificultad, cuánto le falta para terminar esta brecha cognitiva uno a uno, si así yo lo quisiera. O bien con la mirada grupal que aparece por defecto. Y por supuesto tenemos un historial de notas donde los estudiantes pueden, donde los profesores pueden descargar automáticamente y llevarlas al sistema propio que ellos consideran necesario. Una de las buenas prácticas que hemos visto con los centros de formación técnica y con las universidades es el estímulo en los estudiantes en su implementación. La plataforma funciona excelente, es un buen insumo y es una buena herramienta, pero debe funcionar o debe estar enmarcada en un plan de implementación que contemple tres instancias fundamentales. La primera, ¿cierto?, que tenga que ver con el estímulo a los estudiantes. ¿Qué estímulo es el que le vamos a poner para que trabaje en plataforma? Tenemos los resultados más exitosos de nuestras instituciones son cuando el curso Pixarron es un fundamento y no un complemento. ¿Ya? Vale decir que el curso es el 100% de la nota. Y tenemos otras, ciertas instituciones que trabajan ya con un 30% de la nota, un 33% de la nota, donde efectivamente los estudiantes están jugando una gran parte del curso en la plataforma.
De esta manera, ¿cierto?, los estudiantes formalizan el trabajo acá y efectivamente entienden o comprenden la importancia que tiene trabajar en un sistema de este tipo. De esta manera, entonces, ese es el primer factor importante. El segundo es un cronograma de trabajo concreto. ¿Cuáles son las clases sincrónicas que tengo con el profesor? ¿En qué instancias? ¿En qué modalidad? ¿Bajo qué efectos vamos a ocupar la comunidad? ¿Cierto? Estos elementos son clave. Y por último, ¿cierto?, tener un soporte de primer nivel, donde desde la institución yo arrojo, ¿cierto?, o vehiculizo o socializo este plan de implementación inicial, porque no es lo mismo que un agente externo esté, ¿cierto?, señalando estas recomendaciones. Por lo tanto, teniendo esos tres elementos claves en el funcionamiento de los proyectos, podemos decir que resulta exitoso a un 100%. Entonces acá, ¿cierto?, los profesores para ayudarlo en su gestión pueden descargar notas concretamente y las pueden personalizar. Yo aquí la puedo generar, quiero que sea la nota mínima un 1, hay a lo mejor hay instituciones que va a ser el 2, nota máxima quiero que sea un 7, estamos en Chile, ¿verdad? Quiero que aprueben con un 4, a lo mejor puedo subir la escala, quiero que sea un 5, no tengo idea, ahí va a depender de la institución y de las líneas internas que se quieran generar, y voy a trabajar el 60% de aprobación, y tenemos la posibilidad de descargar dos Excel, un Excel que tenga cierto aproximado las notas, o un Excel que contemple hasta 2 decimales. Lo descargo y automáticamente obtengo los promedios de todos mis estudiantes y los puedo llevar al sistema propio de la institución. Ahora, ¿cómo? ¿Cierto? Ya vimos estudiante, vimos profesor, y cómo esto se enmarca en el proceso del directivo. Vamos a mirar, ¿cierto?, nuestro sistema de gestión directivo, que concretamente, ¿cierto?, permite llevar el proyecto a una escala global. Lo primero que el directivo maneja es un resumen estadístico de los estudiantes y de los docentes trabajando en plataformas. Yo conozco, por ejemplo, para todas las instituciones o para todas las sedes, trabajando con nosotros, todas las asignaturas que están, todos los grupos, todo el tiempo que llevan trabajando los estudiantes, y también conozco en tiempo real el tiempo que los profesores llevan trabajando con la plataforma, si asignaron o no asignaron temas y los estudiantes que tienen a su cargo. Y todo este proceso que vimos de diagnóstico y nivelación lo podemos evidenciar también en esta consola. Respecto al diagnóstico, yo me entero cuántos diagnósticos se han rendido, cuántos faltan por rendir, el porcentaje de exhibición y el tiempo en que los estudiantes tomaron, ¿cierto?, en rendir estas evaluaciones. Y respecto a la nivelación, si yo quisiera, ¿cierto?, si yo hago clic en uno de los grupos por alguna sede en particular, si yo quiero enterarme del grupo completo, tengo gráficos estadísticos que indican cuántos temas eximieron, cuántos temas están pendientes, pero si es más, si yo quisiera, puedo obtener la data específica de un estudiante en particular o de un grupo específico. Todas las E que ustedes ven en pantalla son los temas que se eximieron desde el diagnóstico, y todo lo que se va coloreando son los resultados en sus rutas de aprendizaje. Todo lo gris es lo que está pendiente y todo lo que se va coloreando son los primeros intentos en sus evaluaciones. Pues aquí podemos oportunamente tomar decisiones, saber quién está trabajando, qué estudiante está descolgado, generar estrategias, ¿cierto?, de acompañamiento y de guía para los estudiantes que puedan estar más descendidos o tengan algunas dificultades. Entonces es un sistema que permite, ¿cierto?, conjugar a todos los actores de una comunidad educativa y particularmente resolver una de las problemáticas más importantes hoy día para los primeros años de educación superior, donde el porcentaje de deserción, ¿cierto?, sigue siendo muy alto, precisamente porque los estudiantes no llegan con la preparación base que requieren para enfrentar sus carreras profesionales.